Soy la doctora Laura Michey, neuróloga del Instituto Central de Neurología, donde he dedicado más de 15 años a desentrañar las complejidades de los trastornos cerebrales, en particular los que afectan el lenguaje y la cognición. A lo largo de mi carrera, he conocido muchos casos fascinantes y desafiantes, pero ninguno como el que recientemente he recibido, un caso que ha desafiado todos los principios conocidos de la neurología y la patología del lenguaje. Comenzó con una paciente que de repente se despertó hablando un idioma que nunca había aprendido, un fenómeno que no solo cautivó mi curiosidad profesional, sino que también desestabiliza los fundamentos de nuestra comprensión de la relación del cerebro con el lenguaje. En el Instituto Central de Neurología, nos enorgullecemos de nuestro compromiso con la investigación de vanguardia y la atención clínica integral. Nuestra unidad de neurología está equipada con las últimas tecnologías de diagnóstico, desde escáneres de resonancia magnética funcional avanzados hasta sistemas de monitorización electroencefalográfica de alta resolución, con el apoyo de un equipo multidisciplinario de neurólogos, neuropsicólogos, lingüistas y logopedas. En este entorno innovador, he tenido la fortuna de fomentar colaboraciones que amplían los límites de la neurociencia y profundizan nuestra comprensión del cerebro humano. Mi experiencia con este desconcertante caso comenzó una mañana aparentemente rutinaria, con el ingreso de nuevos pacientes y el ritmo habitual de evaluaciones clínicas. Me informaron del caso de la señora Sarah Evans, una joven de 20 y tantos años, que había ingresado tras lo que parecía ser un traumatismo craneoencefálico leve, consecuencia de una caída de bajo impacto. Inicialmente, su estado era normal, estaba consciente, orientada y no mostraba signos inmediatos de daño neurológico. Sin embargo, cuando el equipo médico comenzó sus evaluaciones rutinarias, surgió algo extraordinario que transformó instantáneamente su caso de ordinario a desconcertante. La familia de Sarah informó que, poco después del incidente, comenzó a hablar mandarín con fluidez, un idioma que nunca había estudiado ni conocido de forma significativa. Esta adquisición repentina e inexplicable de una lengua extranjera, que surgió espontáneamente sin haberla aprendido previamente, fue algo nunca antes visto en mis años de práctica clínica. Al principio, me costó creerlo, sospechando quizás un malentendido o un fenómeno poco común pero documentado conocido como síndrome del idioma extranjero. Sin embargo, al interactuar personalmente con Sarah, la evidencia era innegable. Hablaba mandarín con fluidez natural, construía oraciones coherentes, expresaba pensamientos complejos e incluso mostraba matices culturales que indicaban una profunda familiaridad con el idioma. La intriga inmediata que despertó el caso de Sarah se vio acompañada por una creciente sensación de urgencia en el equipo médico. Sabíamos que un cambio tan repentino en el uso del lenguaje no podía considerarse mera coincidencia ni una artimaña psicológica. Exigía una investigación exhaustiva y sistemática. Su examen neurológico no reveló signos evidentes de lesión cerebral traumática, y sus funciones cognitivas, aparte de la anomalía lingüística, estaban intactas. No había antecedentes de exposición previa al mandarín a través de la escuela, lazos familiares, viajes o consumo de medios. Esto acentuó el misterio, poniendo en entredicho nuestra comprensión de cómo se adquiere y almacena el lenguaje en el cerebro. Al profundizar en el historial médico y los antecedentes de Sarah, no encontré evidencia de bilingüismo ni de habilidades lingüísticas latentes que pudieran haber resurgido tras la lesión. Su crianza estaba documentada exhaustivamente como monolingüe, sin indicios de que el mandarín hubiera formado parte de su entorno. Esta paradoja planteó profundas preguntas sobre los mecanismos neuronales que subyacen al lenguaje y la memoria. ¿Cómo pudo un cerebro, sin entrenamiento en un idioma en particular, manifestar repentinamente un dominio tan avanzado del mismo? ¿Se trató de una rara reconfiguración neurológica provocada por un trauma? ¿O existía una vía aún no descubierta para la adquisición y expresión del lenguaje en el cerebro? Los primeros días tras el ingreso de Sarah estuvieron marcados por un torbellino de evaluaciones y consultas. Empleamos diversas técnicas de neuroimagen, incluyendo resonancias magnéticas de alta resolución para detectar cualquier anomalía estructural y resonancias magnéticas funcionales para observar la actividad cerebral durante las tareas de habla. Se realizaron electroencefalogramas, EEG, para monitorizar patrones eléctricos que pudieran indicar convulsiones u otras alteraciones que afectaran los centros del lenguaje. A pesar de estas exhaustivas investigaciones, los resultados no fueron concluyentes. No se identificaron lesiones, hemorragias ni focos epileptogénicos. Las áreas clásicas del lenguaje en el hemisferio izquierdo, incluidas las regiones de Broca y Wernicke,
Parecían anatómicamente normales y funcionalmente activas, sin embargo, su patrón de activación durante el habla en mandarín era diferente a todo lo documentado en individuos bilingües típicos. A lo largo de este periodo, mi equipo y yo nos sentimos cada vez más fascinados, pero también más humildes, por los límites de la neurociencia actual. La fluidez espontánea de Sara en mandarín, sin exposición previa, desafiaba los modelos existentes de adquisición del lenguaje, que enfatizan el aprendizaje gradual y la codificación de la memoria mediante la exposición y la práctica repetidas. También trastocaba los límites de nuestros marcos diagnósticos, que se basan en gran medida en la correlación del daño cerebral observable o las anomalías del desarrollo con los déficits o cambios en el lenguaje. Aquí teníamos a una paciente cuyo cerebro, en ausencia de lesión, parecía haber despertado una capacidad lingüística latente a la que nunca se había accedido conscientemente. Mientras Sara interactuaba con el personal clínico, su personalidad se mantuvo fiel a la de antes de la lesión, salvo por la transformación lingüística. Se mostró cooperativa, perspicaz, a menudo, expresó su desconcierto ante su nueva habilidad. A veces, alternaba sin esfuerzo entre el inglés y el mandarín, aunque este último parecía más dominante y fluido. Esta alternancia de códigos planteó preguntas adicionales sobre los mecanismos de control cognitivo que rigen la selección y la supresión lingüística. ¿Su cerebro procesaba simultáneamente dos sistemas lingüísticos distintos o el mandarín estaba reemplazando temporalmente a su lengua materna? Estas indagaciones me llevaron a colaborar estrechamente con expertos en neurolingüística y psicología cognitiva para comprender mejor el fenómeno. El caso de Sara no solo representaba una curiosidad científica, también subrayó la profunda experiencia humana que se esconde tras tales enigmas neurológicos. Su familia estaba asombrada y angustiada a la vez, lidiando con el impacto emocional de su repentina transformación lingüística. Les costaba comunicarse con ella cuando hablaba exclusivamente en mandarín, y la propia Sara expresó su frustración y aislamiento, atrapada entre dos mundos lingüísticos que no comprendía del todo. Esta dimensión emocional me recordó que los misterios médicos no son solo enigmas por resolver, sino experiencias profundamente personales que afectan vidas reales. Al principio, al gestionar el cuidado de Sara, reflexioné sobre las implicaciones más amplias de su condición. Esto puso en entredicho supuestos fundamentales sobre la plasticidad cerebral, la consolidación de la memoria y la identidad. El lenguaje suele considerarse un componente esencial de la identidad, un medio a través del cual expresamos quiénes somos y conectamos con los demás. ¿Qué significa que la identidad lingüística de una persona cambie de forma tan drástica e inexplicable? ¿Cómo conciliamos las facetas neurológicas y psicológicas de tal transformación? Estas preguntas han enmarcado mi compromiso continuo con el caso de Sara, impulsando tanto mi enfoque clínico como mis investigaciones. Si bien el misterio sigue sin resolverse, la fase inicial de su ingreso marcó un punto de inflexión en mi comprensión de los fenómenos neurológicos relacionados con el lenguaje. Se ha convertido en un caso de estudio no solo sobre los límites de la neurociencia actual, sino también sobre la resiliencia y la complejidad del cerebro y el espíritu humanos. Mientras sigo trabajando con Sara y mis colegas del Instituto Central de Neurología, mantengo mi compromiso de descubrir los mecanismos que subyacen a su extraordinaria condición. Esta trayectoria ha reforzado mi convicción en la importancia de la colaboración interdisciplinaria, combinando la neurología, la lingüística, la psicología e incluso los estudios culturales para abordar casos tan enigmáticos de forma integral. La historia de Sara nos recuerda que el cerebro aún esconde secretos que escapan a nuestro entendimiento, y que cada paciente aporta una narrativa única que desafía y enriquece nuestra comprensión científica. En el Instituto Central de Neurología, nuestra unidad de neurología es más que un conjunto de maquinaria avanzada y protocolos clínicos, es un ecosistema dinámico donde convergen diversos conocimientos para descifrar los misterios del cerebro humano. El entorno fomenta la innovación y la colaboración, un espacio donde neurólogos, neuropsicólogos, logopedas e investigadores trabajan codo con codo para abordar casos complejos que desafían la comprensión convencional. Fue en este dinámico contexto donde se desarrolló el caso de Sara Evans, una anomalía que desafió no solo nuestro conocimiento científico, sino también la esencia misma de la práctica clínica. El instituto en sí mismo es un testimonio del progreso de la medicina moderna, diseñado para facilitar tanto diagnósticos de vanguardia como una atención compasiva al paciente. Nuestras instalaciones incluyen salas de neuroimagen de última generación capaces de capturar la actividad cerebral con un detalle sin precedentes, laboratorios cognitivos dedicados a evaluaciones conductuales y consultas tranquilas que priorizan la comodidad del paciente.
Más importante aún, la cultura aquí fomenta la curiosidad y el diálogo abierto, permitiendo que las ideas trasciendan las fronteras disciplinarias tradicionales. Este entorno resultó esencial, ya que el caso de Sara trascendió rápidamente los parámetros habituales de la evaluación neurológica. Como neurólogo principal de Sara, me vi inmerso en este entorno de experiencia, aprovechando el conocimiento y las habilidades colectivas de colegas de diversas especialidades. Los primeros días tras su ingreso se caracterizaron no solo por evaluaciones clínicas, sino también por animadas discusiones y sesiones de intercambio de ideas. Cada especialista aportó una perspectiva única, los neuropsicólogos examinaron su perfil cognitivo en busca de déficits o mejoras sutiles, los lingüistas analizaron sus patrones de habla y sintaxis, los psiquiatras evaluaron su estado de salud mental para descartar factores disociativos o psicógenos. Este enfoque multidisciplinario subrayó la complejidad del caso de Sara, un rompecabezas que no podía resolverse dentro de los límites de un solo campo. El ambiente en el ala de neurología era de una cautelosa emoción combinada con un profundo respeto por lo desconocido. Nuestro equipo sabía que la fluidez espontánea de Sara en mandarín, un idioma que nunca había aprendido, planteaba preguntas que trascendían los paradigmas neurológicos tradicionales. Era una invitación a repensar los modelos establecidos de la función cerebral y la adquisición del lenguaje. El personal médico, desde las enfermeras hasta los técnicos, compartía esta sensación de asombro, reconociendo que estaban presenciando algo excepcional y extraordinario. Recuerdo vívidamente los momentos en que observamos por primera vez a Sara cambiar de idioma en medio de una conversación. Su mandarín fluía con una facilidad y naturalidad que desmentía su falta de formación previa. Esta dualidad lingüística era impactante en los pasillos del instituto, lo que daba pie a debates improvisados durante las rondas sobre la capacidad del cerebro para el conocimiento oculto y el potencial sin explotar. Las reuniones del equipo multidisciplinario se convirtieron en foros para hipótesis que abarcaban desde la reconfiguración neuroplástica tras un trauma hasta la recuperación de la memoria subconsciente o incluso la criptomnesia, donde la información olvidada resurge sin ser consciente. Cada teoría se sopesaba cuidadosamente con los datos clínicos que recopilábamos. En este entorno colaborativo, las evaluaciones clínicas fueron rigurosas y multifacéticas. Empleamos neuroimagen funcional para observar qué áreas del cerebro de Sara se activaban durante el habla en mandarín en comparación con las del inglés. Nuestros hallazgos iniciales sugirieron patrones atípicos de activación, con afectación tanto de los centros lingüísticos clásicos como de redes más distribuidas, lo que apunta a una compleja reorganización neuronal. Mientras tanto, las pruebas neuropsicológicas evaluaron su memoria, atención y funciones ejecutivas para detectar cualquier anomalía cognitiva que pudiera correlacionarse con su inusual cambio lingüístico. A lo largo de estas evaluaciones, Sara se mantuvo notablemente serena y comprometida, y su comportamiento reflejaba curiosidad y un cierto desconcierto subyacente ante su condición. El enfoque de equipo del instituto se extendió más allá del diagnóstico y se centró en consideraciones terapéuticas. Los logopedas comenzaron a trabajar con Sara para evaluar su competencia lingüística y brindarle apoyo, mientras lidiaba con estos cambios. Dada la naturaleza sin precedentes de su caso, la terapia fue exploratoria, con el objetivo de comprender cómo su cerebro gestionaba dos idiomas de forma tan diferente y de apoyar su comunicación con la familia y el personal. Estas sesiones se convirtieron en un microcosmos del desafío clínico más amplio: equilibrar la investigación científica con una atención empática al paciente. Igualmente importante fue el apoyo emocional y psicológico brindado por los equipos de psiquiatría y consejería del instituto. El repentino cambio en la capacidad lingüística de Sara no solo fue un fenómeno neurológico, sino también una profunda conmoción personal. El modelo holístico del instituto reconoció esta interacción, garantizando que la salud mental se abordara junto con las evaluaciones físicas y cognitivas. Se integraron sesiones de consejería familiar en su plan de atención, reconociendo el efecto dominó de su condición en sus seres queridos. Estos esfuerzos fomentaron un ambiente de apoyo dentro del instituto, reforzando la dimensión humana de la exploración científica. A lo largo de este proceso, mi curiosidad y dedicación se profundizaron, nutridas por la cultura de indagación y el propósito compartido del instituto. Los desafíos que planteaba el caso de Sara exigían no solo experiencia clínica, sino también humildad intelectual y apertura a nuevas posibilidades. El entorno del instituto fomentaba esta mentalidad, donde la incertidumbre se afrontaba con la resolución colaborativa de problemas en lugar de la frustración. Estaba claro que este caso no era solo una anomalía médica,
sino una oportunidad para expandir las fronteras de la neurociencia. La naturaleza multidisciplinaria del Instituto Central de Neurología también facilitó la conexión con expertos externos, lo que nos permitió consultar con autoridades líderes en neurolingüística y ciencia cognitiva. Estas colaboraciones enriquecieron nuestra comprensión e introdujeron nuevas perspectivas que fundamentaron nuestras hipótesis en desarrollo. El compromiso del instituto con la investigación permitió que el caso de Sara contribuyera a los estudios en curso sobre el procesamiento del lenguaje, la plasticidad cerebral y la función cognitiva, transformando la experiencia de una sola paciente en un catalizador para un avance científico más amplio. En el panorama clínico en constante evolución del ala de neurología, el caso de Sara sirvió como punto focal para la reflexión sobre los límites de nuestro conocimiento y la complejidad de la adaptabilidad del cerebro. Nos retó a reconsiderar cómo se almacena, se accede y se expresa el lenguaje, especialmente en el contexto de un trauma o una alteración neurológica. El entorno del instituto, con su combinación de tecnología, experiencia y atención compasiva, fue el escenario ideal para abordar estas preguntas, ofreciendo tanto las herramientas como la comunidad intelectual necesarias para tal propósito. En medio de este ambiente innovador, mi rol trascendió el de diagnosticador, convirtiéndome en coordinador y defensor, asegurándome de que la atención de Sara fuera integral, de que su voz fuera escuchada y de que su experiencia guiara nuestra investigación científica. La cultura del instituto me permitió involucrarme plenamente con la complejidad de su condición, aprovechando la fuerza colectiva del equipo y, al mismo tiempo, sin perder de vista las dimensiones personales de su experiencia. A medida que pasaban los días y Sara se adaptaba a su nueva realidad lingüística dentro del instituto, recordaba constantemente el delicado equilibrio entre ciencia y humanidad que define la neurología. El Instituto Central de Neurología no solo es un espacio de proezas tecnológicas, sino también un santuario donde tanto pacientes como profesionales clínicos se enfrentan a los misterios del cerebro con curiosidad, compasión y determinación. El caso de Sara, que se desarrolla en este entorno excepcionalmente comprensivo, ejemplifica los desafíos y las posibilidades que subyacen en la esencia de la neurología. Era temprano en una tarde tranquila cuando Sara Evans ingresó en la sala de neurología del Instituto Neurológico Central. El motivo inicial de su hospitalización parecía obvio: una lesión cerebral leve sufrida tras una caída de bajo impacto en casa. Su familia la trajo con la preocupación de que se tratara de una conmoción cerebral leve, esperando observación rutinaria, y quizás, una breve hospitalización. Sin embargo, lo que sucedió durante las horas siguientes fue todo menos rutinario. Al llegar, Sara estaba lúcida y completamente orientada. Respondió con calma a las preguntas sobre el accidente y no mostró signos evidentes de angustia ni confusión. El equipo de triaje procedió con la evaluación neurológica habitual, comprobó reflejos, habilidades motoras, respuestas sensoriales y función cognitiva. Todo parecía normal, compatible con un traumatismo craneoencefálico leve. Pero entonces, durante una conversación informal con la enfermera que la atendía, Sara habló repentinamente y con fluidez en chino mandarín. Este cambio inesperado llamó la atención del personal de inmediato. Al principio, sospeché que había un malentendido. ¿Había estado Sara expuesta al mandarín en el pasado? ¿Era quizás bilingüe o lo había aprendido sin que su familia lo supiera? El personal de enfermería me llamó rápidamente y me acerqué a su cama, intrigado y algo incrédulo. Me presenté y con delicadeza comencé una conversación en inglés, a la que respondió apropiadamente. Luego, casi sin que se lo pidiera, cambió al mandarín sin problemas, pronunciando frases coherentes y con matices, con una pronunciación impecable. El fenómeno era diferente a todo lo que había visto antes. El mandarín de Sara no era rudimentario ni deficiente, era fluido y gramaticalmente correcto. Habló de su entorno, de sus síntomas e incluso compartió breves anécdotas, mostrando una comodidad y familiaridad con el idioma que parecía imposible dada su historia. Cuando se le preguntó, insistió en que nunca había estudiado mandarín y que no recordaba haberlo aprendido. Esta revelación conmocionó al equipo clínico, transformando lo que creíamos un simple caso de conmoción cerebral en un profundo misterio neurológico. La conmoción inicial pronto dio paso a un aluvión de preguntas y deliberaciones urgentes. ¿Cómo era posible que alguien sin experiencia previa en un idioma extranjero de repente lo hablara con fluidez? ¿Se trataba de una manifestación rara del síndrome del acento extranjero o de algo completamente diferente? De inmediato, iniciamos un estudio neurológico exhaustivo para descartar cualquier anomalía cerebral estructural o funcional.
que pudiera explicar este fenómeno. El historial médico de Sara fue revisado meticulosamente. Había crecido en un hogar predominantemente angloparlante en una ciudad suburbana, sin exposición documentada al mandarín a través de la escuela, la familia, los viajes ni los medios de comunicación. Su crianza no presentó ninguna diversidad lingüística destacable. No tenía antecedentes de aprendizaje de idiomas extranjeros ni reportaba episodios previos de alteración cognitiva o del habla. Sus registros psicológicos y psiquiátricos tampoco presentaban ninguna anomalía, sin indicios de trastornos disociativos ni cambios psicógenos del lenguaje. A pesar de la ausencia de déficits neurológicos evidentes, el equipo procedió a una serie de pruebas diagnósticas. Se realizaron resonancias magnéticas RM para detectar lesiones cerebrales estructurales, hemorragias o lesiones. Se monitorizaron electroencefalogramas, EEG, para detectar actividad eléctrica anormal, incluyendo convulsiones o descargas epileptiformes, que podrían afectar los centros del lenguaje. Se realizaron análisis de sangre para descartar causas metabólicas o infecciosas. Todos los resultados fueron normales, lo que agravó el misterio. A lo largo de estos exámenes, el habla mandarín de Sara persistió. Alternaba entre inglés y mandarín con fluidez, a veces dentro de la misma frase. Los logopedas realizaron análisis detallados de su fonética, sintaxis y uso semántico, confirmando que su dominio del mandarín era auténtico y avanzado. No se trataba de imitación ni de conocimiento superficial, era una auténtica competencia lingüística que se manifestaba de forma abrupta e inexplicable. El equipo clínico, aunque inicialmente desconcertado, abordó el caso con meticulosa curiosidad. Documentamos meticulosamente cada interacción, cada matiz lingüístico y cada hallazgo neurológico. El estado mental de Sara se mantuvo estable y no mostró signos de confusión ni delirio. Sus recuerdos de su vida anterior al incidente estaban intactos, salvo por la desconcertante ausencia de conocimientos de mandarín. Esta disociación entre su identidad y sus habilidades lingüísticas planteó un desafío significativo para nuestra comprensión del funcionamiento cerebral. A medida que Sara se adaptaba a la rutina hospitalaria, me sumergí más en su caso. La paradoja de su condición me obligó a cuestionar los marcos establecidos de la adquisición del lenguaje. La neurociencia nos enseña que el aprendizaje de idiomas es un proceso gradual, basado en la exposición, la práctica y la consolidación de la memoria. Sin embargo, aquí estaba una paciente cuyo cerebro parecía haber superado estas etapas por completo. Se trataba de un caso de conocimiento lingüístico latente que accedía a la conciencia a través de vías neuronales desconocidas. ¿O el leve traumatismo craneal desbloqueó de alguna manera una zona de su cerebro previamente inaccesible? Esta incertidumbre me impulsó a coordinar una investigación multidisciplinaria. Convoqué reuniones con colegas especialistas en neurolingüística, psicología cognitiva, psiquiatría y neuroimagen para compartir nuestra experiencia. Juntos, elaboramos un plan para explorar todas las vías posibles, desde explicaciones psicógenas como los fenómenos de identidad disociativa hasta enfermedades neurológicas raras con plasticidad cerebral atípica. Durante estas conversaciones, el bienestar emocional y psicológico de Sara siguió siendo una prioridad. La repentina aparición de un idioma completamente desconocido creó una profunda disonancia en su autoestima. Expresó momentos de frustración y confusión, lidiando con una identidad que parecía fragmentada por sus cambios lingüísticos. Su familia también enfrentó dificultades de comunicación y comprensión, lo que añadió capas de complejidad emocional a un cuadro clínico ya de por sí desconcertante. Mientras estaba con Sara durante una de nuestras primeras conversaciones, me impresionó su resiliencia y franqueza. A pesar de los cambios desconcertantes, se mantuvo comprometida y dispuesta a cooperar, demostrando una fortaleza notable ante la incertidumbre. Sentí que su caso no era simplemente un enigma científico, sino una historia profundamente humana, un viaje a través de los territorios inexplorados de la mente y la identidad. Los primeros días tras el ingreso de Sara fueron un torbellino de observaciones, pruebas y consultas. Sin embargo, en medio de la vorágine clínica, una silenciosa determinación se arraigó en mí. Estaba decidido a desentrañar este misterio, a comprender los mecanismos que podían explicar un fenómeno neurológico tan profundo. El caso de Sara fue una invitación a explorar los límites entre el lenguaje, la memoria y la identidad, desafiando la esencia misma de la neurociencia. A medida que las horas se convertían en días, el equipo clínico se mantuvo alerta, monitoreando de cerca el estado de Sara.
Su uso del lenguaje seguía fluctuando, con episodios de habla exclusivamente en mandarín intercalados con inglés. Esta variabilidad apuntaba a una compleja dinámica neuronal subyacente, que posiblemente involucraba redes lingüísticas en competencia o cambios en el control cognitivo. Cada observación aportaba una pieza al rompecabezas, pero la imagen completa seguía siendo difícil de comprender. Esta experiencia me recordó la humildad que exige la medicina. A pesar de los avances tecnológicos y del conocimiento, el cerebro conserva sus misterios, capaz de producir fenómenos inexplicables. El caso de Sara fue un ejemplo conmovedor de ello, un recordatorio de que cada paciente aporta una historia única que puede desafiar y ampliar nuestra comprensión. Mientras me preparaba para profundizar en el cuidado de Sara, supe que nuestro viaje apenas comenzaba. Las preguntas clínicas eran muchas y las respuestas seguían siendo inalcanzables. Pero entre las paredes del Instituto Central de Neurología, rodeada de un equipo comprometido con el descubrimiento, sentí un renovado propósito. Juntos, navegaríamos por este territorio inexplorado, guiados por la ciencia, la compasión y la perseverancia del espíritu humano. A medida que avanzaba la hospitalización de Sara Evans, lo que más me impactó fue la naturaleza persistente e inexplicable de su transformación lingüística. Observarla hablar mandarín con fluidez, a pesar de no haber tenido contacto previo con él, fue asombroso, pero fueron las características detalladas de su habla y los resultados de nuestras evaluaciones neurológicas lo que acentuó el misterio. A pesar de las pruebas exhaustivas, su cerebro no mostró daños estructurales ni anomalías que pudieran explicar esta repentina adquisición de una lengua extranjera. Sin embargo, su mandarín era coherente, contextualmente apropiado y demostraba una comprensión de los matices culturales que ninguna imitación artificial o superficial podría replicar. Todos los días, pasaba tiempo con Sara, escuchando sus conversaciones en mandarín e interactuando con ella tanto en inglés como en mandarín para evaluar la coherencia y el contexto de su uso del idioma. Sus frases eran gramaticalmente correctas y fluidas, a menudo salpicadas de expresiones idiomáticas y referencias culturales específicas que sugerían un nivel de inmersión mucho mayor de lo que cualquiera podría haber esperado. Sin embargo, al preguntarle con delicadeza sobre estos detalles, insistía en que no recordaba haber aprendido el idioma, ni conocía la cultura china, ni tenía interacciones previas que explicaran su fluidez. Esta dicotomía entre su memoria explícita y su desempeño lingüístico era desconcertante. Desafiaba las nociones tradicionales de que la adquisición del lenguaje está estrictamente ligada al aprendizaje y la experiencia, planteando interrogantes sobre la capacidad del cerebro para almacenar o recuperar información de maneras antes inimaginables. Realizamos una serie de exámenes neurológicos diseñados para evaluar la integridad y la función de los centros lingüísticos de su cerebro. Sus resonancias magnéticas no revelaron lesiones ni signos de accidente cerebrovascular, traumatismo ni neurodegeneración. Las áreas clásicas del lenguaje, el área de Broca, responsable de la producción del habla, y el área de Wernicke, esencial para la comprensión, se mantuvieron estructuralmente intactas. Los estudios de resonancia magnética funcional durante las tareas de habla en mandarín mostraron activación no solo en estos centros lingüísticos tradicionales, sino también en otras regiones de ambos hemisferios, lo que sugiere una afectación generalizada y atípica de la red neuronal. Este patrón de actividad neuronal difirió significativamente de lo que observamos en individuos monolingües típicos, o incluso bilingües, lo que sugiere una forma compleja y posiblemente única de organización cerebral. El electroencefalograma, EEG, tampoco mostró nada destacable, sin evidencia de actividad epileptiforme ni convulsiones que pudieran haber desencadenado cambios lingüísticos, transitorios o persistentes. Las pruebas neuropsicológicas confirmaron que las funciones cognitivas de Sara, memoria, atención, control ejecutivo, estaban prácticamente preservadas, salvo por esta capacidad lingüística anómala. Las evaluaciones psicológicas descartaron trastornos disociativos o causas psicógenas, que podrían explicar los cambios lingüísticos repentinos sin patología orgánica. La ausencia de una causa identificable nos dejó en una encrucijada, ante un fenómeno que desafía la clasificación clínica. Con el paso de los días, el uso del lenguaje de Sara fluctuaba de forma impredecible. A veces hablaba exclusivamente en inglés, su lengua materna, mientras que en otras ocasiones su mandarín se volvía dominante, incluso exclusivo. Esta oscilación no era aleatoria, parecía estar influenciada por estados emocionales, fatiga y estímulos ambientales, aunque no se identificó un patrón claro.
Estos cambios plantearon preguntas sobre los mecanismos que rigen el control del lenguaje en su cerebro. ¿Cómo seleccionaba entre dos idiomas que no debería conocer, y por qué a veces uno prevalecía sobre el otro? El fenómeno se asemejaba a la alternancia de códigos observada en personas bilingües, pero sin la historia lingüística típica, lo que sugiere una regulación cognitiva inusual. La naturaleza enigmática del caso de Sara me impulsó a buscar perspectivas más allá de la neurología. Contraté a lingüistas especializados en neurolingüística y psicolingüística, quienes examinaron grabaciones de su habla en busca de patrones que pudieran revelar influencias subconscientes o recuerdos latentes. Observaron que su habla en mandarín exhibía una prosodia y entonación similares a las de un nativo, así como un vocabulario culturalmente específico, lo que contradecía la idea de un uso aleatorio o inventado del lenguaje. Esto complicó aún más la narrativa, insinuando algún tipo de conocimiento lingüístico profundo, inaccesible a la memoria consciente. Mientras tanto, los logopedas trabajaron estrechamente con Sara para evaluar sus habilidades fonológicas y su comprensión lingüística, tanto en inglés como en mandarín. Sus observaciones confirmaron que no se limitaba a repetir frases memorizadas, sino que construía oraciones activamente y participaba en diálogos espontáneos. Este nivel de producción lingüística espontánea sugería que su cerebro gestionaba simultáneamente dos sistemas lingüísticos distintos, una hazaña extraordinaria para alguien sin experiencia bilingüe previa. El equipo médico también consideró fenómenos neurológicos como la criptomnesia, en la que los recuerdos olvidados resurgen sin reconocimiento consciente, o formas raras del síndrome del sabio adquirido, en el que una lesión cerebral desencadena la aparición repentina de nuevas habilidades. Sin embargo, el caso de Sara no se ajustaba perfectamente a estas afecciones, ya que no presentaba otros déficits cognitivos ni habilidades inusuales más allá del cambio de lenguaje. Los marcos explicativos habituales resultaron insuficientes, lo que nos llevó a plantearnos la posibilidad de que nuevos mecanismos neuronales inexplorados pudieran estar en juego. Durante este periodo, el estado emocional de Sara fue frágil. La repentina e inexplicable transformación lingüística tuvo un profundo efecto en su autoestima e identidad. Expresó momentos de confusión y alienación, atrapada entre dos mundos lingüísticos y culturales que le parecían a la vez extraños y familiares. Su familia tuvo dificultades para comunicarse con ella durante los episodios de mandarín, lo que agravó su propia angustia y sensación de impotencia. Las implicaciones sociales de su condición, cómo afectaba sus relaciones, su vida diaria y su futuro, se volvieron tan apremiantes como las preguntas clínicas. A menudo reflexionaba sobre la paradoja del lenguaje como un fenómeno profundamente personal y, fundamentalmente social. Es el medio a través del cual conectamos con los demás, expresamos nuestros pensamientos y anclamos nuestra identidad. Para Sara, el lenguaje se había convertido en una fuente tanto de conexión como de desconexión, un enigma que desafiaba no solo a la neurología, sino también a la psicología y la filosofía. ¿Qué significa hablar un idioma sin saber cómo se aprendió? ¿Cómo moldea el lenguaje nuestra identidad cuando parece surgir de la nada? Estas reflexiones impulsaron mi determinación de profundizar en la condición de Sara. Coordiné esfuerzos con neurocientíficos cognitivos para explorar si su cerebro podría estar utilizando vías neuronales alternativas o experimentando plasticidad compensatoria tras su lesión. Consideramos el papel de los sistemas de memoria implícita, planteando la hipótesis de que tal vez el conocimiento inconsciente del lenguaje podría activarse mediante mecanismos que aún no comprendemos del todo. Se planificaron estudios de imagen funcional para mapear la dinámica temporal de su cambio de idioma e investigar la conectividad entre las regiones cerebrales relacionadas con el lenguaje. Paralelamente, ampliamos nuestro apoyo psicológico para Sara y su familia, reconociendo que las dimensiones emocionales y sociales de su caso eran inseparables de las neurológicas. La terapia buscaba ayudarles a afrontar las incertidumbres, gestionar las dificultades de comunicación y mantener un entorno de apoyo. Este enfoque holístico fue esencial, recordándonos que los pacientes no son solo sujetos clínicos, sino individuos cuyas vidas se ven profundamente afectadas por estos misterios. Mientras seguía observando a Sara, me impactó su resiliencia. A pesar de la naturaleza desconcertante de su condición, se comprometió con seriedad con la terapia y las evaluaciones, demostrando una adaptabilidad notable. Su caso fue un humilde recordatorio de la complejidad del cerebro y los límites de nuestra comprensión actual. Subrayó la necesidad de continuar la investigación, la colaboración interdisciplinaria y la apertura a revisar las suposiciones arraigadas sobre el lenguaje, la memoria y la identidad.
La fluidez espontánea de Sara en mandarín, contra todo pronóstico y explicación, sigue siendo un profundo enigma. Desafía los fundamentos mismos de la neurociencia y la lingüística, invitándonos a explorar las capacidades ocultas del cerebro y las misteriosas formas en que el lenguaje y el yo se entrelazan. Mientras continúa su atención en el Instituto Central de Neurología, su caso inspira una búsqueda incesante de conocimiento y una profunda apreciación por los misterios perdurables de la mente humana. A medida que los días se convertían en semanas, el uso del lenguaje de Sara se convirtió en un patrón desconcertante e impredecible que la desafiaba a ella y a todo nuestro equipo médico. Lo que inicialmente parecía un cambio repentino y permanente al mandarín se convirtió en fluctuaciones que desafiaban cualquier explicación directa. A veces, conversaba casi exclusivamente en inglés, su lengua materna, para luego volver abruptamente a un mandarín fluido momentos después. Estas oscilaciones no eran aleatorias ni se desencadenaban fácilmente por estímulos obvios, lo que nos dejó lidiando con los mecanismos subyacentes que gobernaban su habla. Durante esta fase, me involucré profundamente en el cuidado de Sara, coordinando un complejo programa de evaluaciones y terapias para captar los matices de su cambiante identidad lingüística. La monitorizamos a lo largo del día, documentando el momento, el contexto y los estados emocionales asociados con sus transiciones lingüísticas. Se hizo evidente que la fatiga, el estrés y la excitación emocional influían en la frecuencia y duración de sus episodios de mandarín, aunque estos factores no proporcionaban una explicación completa. La variabilidad en su uso del idioma añadió una capa de incertidumbre emocional a la propia Sara, quien expresó su frustración por su incapacidad para controlar estos cambios. Para comprender mejor los fundamentos cognitivos y neurológicos, colaboré estrechamente con un equipo multidisciplinario, compuesto por lingüistas, psicólogos y neurocientíficos. Juntos, ampliamos nuestras evaluaciones más allá de las pruebas neurológicas tradicionales para incluir evaluaciones cognitivas y emocionales exhaustivas. Estas investigaciones buscaban explorar cómo el control del lenguaje, la recuperación de la memoria y los procesos de identidad podrían intersectar en el caso particular de Sara. Las pruebas neuropsicológicas revelaron que las funciones ejecutivas de Sara, las capacidades cognitivas responsables de la planificación, la inhibición y la flexibilidad cognitiva, permanecieron prácticamente intactas. Esto fue sorprendente, ya que el control ejecutivo suele desempeñar un papel fundamental en la gestión del cambio de idioma bilingüe. Sin embargo, a pesar de que su función ejecutiva se mantuvo intacta, los cambios involuntarios de Sara en el lenguaje sugirieron una regulación atípica de estos procesos. Planteamos la hipótesis de que su cerebro podría estar accediendo a circuitos neuronales separados para cada idioma, con un dominio fluctuante influenciado por desencadenantes inconscientes. Las evaluaciones psicológicas exploraron las dimensiones emocionales de este fenómeno. Se evaluaron repetidamente el estado de ánimo y los niveles de estrés de Sara, revelando una correlación entre un aumento de la ansiedad y un mayor uso del mandarín. Esta conexión sugirió que su cerebro podría estar asociando el mandarín con estados emocionales o recuerdos específicos, aunque estos permanecieron inaccesibles a su consciencia. Se consideró la posibilidad de mecanismos disociativos, pero finalmente se consideró improbable dada la ausencia de otros síntomas disociativos. Durante este periodo, contratamos a lingüistas especializados en neurolingüística para analizar las sutiles características del habla de Sara en ambos estados lingüísticos. Sus observaciones fueron reveladoras. Al hablar mandarín, Sara exhibía una sintaxis y una prosodia similares a las de un nativo, así como expresiones culturalmente arraigadas que trascendían el vocabulario simple. En contraste, su habla en inglés mostraba ocasionalmente sutiles vacilaciones y simplificaciones, lo que quizás refleja el esfuerzo cognitivo que implica gestionar dos sistemas lingüísticos activos. Esta asimetría lingüística añadió otra capa de complejidad a nuestra comprensión. El dinamismo del lenguaje de Sara también planteó desafíos prácticos para su equipo de atención y su familia. La comunicación se volvió impredecible, lo que requirió adaptabilidad y paciencia. Su familia tuvo dificultades para mantener interacciones significativas durante los episodios de mandarín, recurriendo a menudo a traductores o gestos. La propia Sara expresó sentimientos de aislamiento y desconexión durante estos periodos, lo que puso de relieve las profundas consecuencias sociales y emocionales de su condición. Como respuesta, integramos sesiones de logopedia centradas no solo en la competencia lingüística, sino también en estrategias para gestionar la alternancia lingüística y mejorar la comunicación con los familiares. La terapia fue exploratoria,
con el objetivo de dotar a Sara de herramientas para desenvolverse en su singular contexto lingüístico. Estas sesiones se convirtieron en un espacio para que Sara expresara sus experiencias y frustraciones, fomentando una alianza terapéutica basada en la empatía y la comprensión. A medida que continuaban las investigaciones multidisciplinarias, me encontré reflexionando sobre las implicaciones más amplias del caso de Sara para la neurociencia y la lingüística. Su uso fluctuante del lenguaje desafiaba los modelos existentes de bilingüismo y control lingüístico, que suelen asumir la adquisición y el manejo consciente de múltiples idiomas a lo largo de la vida. Los cambios espontáneos e involuntarios de Sara sugerían mecanismos alternativos, posiblemente relacionados con la recuperación de la memoria subconsciente o la plasticidad neuronal, desencadenada por un trauma. Esta constatación profundizó mi apreciación de la complejidad y adaptabilidad del cerebro. Subrayó la necesidad de continuar la investigación sobre cómo se almacena, accede e integra el lenguaje en las redes neuronales, especialmente en condiciones atípicas o patológicas. El caso de Sara se convirtió en un catalizador para nuevas hipótesis sobre la interacción entre la memoria, la emoción y el lenguaje, inspirando colaboraciones con científicos cognitivos que exploran estas fronteras. En medio de la investigación científica, la dimensión humana de la experiencia de Sara siguió siendo central. Su camino estuvo marcado por momentos de esperanza y desesperación, de claridad y confusión. La imprevisibilidad de su lenguaje afectó su identidad, sus relaciones y su sensación de normalidad. Apoyarla a través de estos desafíos requirió no solo experiencia médica, sino también compasión y atención psicológica. Trabajé en estrecha colaboración con el equipo de salud mental del instituto para brindar consejería a Sara y su familia, abordando el impacto emocional de vivir con una condición neurológica inexplicable. Estas sesiones les ayudaron a desarrollar estrategias de afrontamiento y fomentaron la resiliencia, reforzando la importancia de la atención holística en casos complejos. El apoyo emocional fue tan vital como las intervenciones clínicas, recordándonos que detrás de cada misterio se encuentra una persona que lidia con las incertidumbres de su condición. Con el paso de las semanas, las fluctuaciones lingüísticas de Sara continuaron, al igual que su compromiso con la terapia y las evaluaciones. Demostró una fortaleza notable para afrontar lo desconocido, una determinación que inspiró a todo el equipo de atención. Su caso se convirtió en un poderoso recordatorio de la intersección entre la función cerebral y la experiencia humana, ilustrando cómo los fenómenos neurológicos repercuten más allá de los límites clínicos. En los momentos de tranquilidad entre pruebas y consultas, a menudo reflexionaba sobre los misterios que envolvía el caso de Sara. El lenguaje, un aspecto fundamental de la cognición y la identidad humanas, había cambiado de maneras que desafiaban nuestra comprensión de la arquitectura y la plasticidad del cerebro. El uso fluctuante de Sara del mandarín y el inglés era más que una anomalía clínica, era una profunda narrativa sobre las capacidades ocultas del cerebro y la maleabilidad del yo. Esta fase del cuidado de Sara consolidó mi compromiso con la colaboración interdisciplinaria y la medicina centrada en el paciente. Puso de relieve cómo los casos neurológicos complejos exigen no solo rigor científico, sino también empatía, paciencia y la disposición a aceptar la incertidumbre. En el ambiente de apoyo del Instituto Central de Neurología, rodeado de expertos de diversos campos, me sentí preparado para seguir explorando el enigmático panorama de la condición de Sara. Juntos, emprendimos este viaje con un optimismo cauteloso, decididos a descubrir los mecanismos que subyacen a sus cambios lingüísticos, honrando al mismo tiempo la historia humana en su esencia. El caso de Sara sigue siendo un testimonio de los misterios persistentes del cerebro y de la incesante búsqueda de comprensión que define nuestro trabajo en neurología. A medida que el caso de Sara cobraba cada vez más relevancia en el Instituto Central de Neurología, se hizo evidente que comprender su repentino bilingüismo requería más que la experiencia exclusiva de los neurólogos. El fenómeno era tan inusual que exigía un enfoque verdaderamente multidisciplinario, que reuniera a especialistas de neurolingüística, psiquiatría, ciencias cognitivas e incluso antropología. La convergencia de estas disciplinas no solo fue esencial para una evaluación integral, sino también un poderoso recordatorio de la complejidad inherente al cerebro y la conducta humana. Convoqué una serie de reuniones colaborativas, invitando a expertos de diversos campos para compartir perspectivas y proponer hipótesis. Los neurolingüistas analizaron los patrones de habla y las estructuras lingüísticas de Sara, buscando pistas en sintaxis, fonología y pragmática que pudieran revelar procesos inconscientes de adquisición del lenguaje. Los psiquiatras evaluaron su estado mental para descartar un trastorno de identidad disociativo u otras afecciones psiquiátricas que pudieran manifestarse como alteraciones del lenguaje.
Los científicos cognitivos exploraron los marcos teóricos de la memoria, la identidad y la plasticidad cerebral para contextualizar su experiencia dentro de modelos más amplios de la función neuronal. Una de las preguntas más urgentes era si el bilingüismo de Sarah representaba una forma de identidad disociativa, donde diferentes estados de personalidad podían hablar idiomas distintos, o si se trataba de una reestructuración neurológica desencadenada por un trauma. El equipo psiquiátrico realizó entrevistas detalladas y pruebas psicológicas, sin encontrar evidencia de identidades múltiples ni trastornos de conversión. En cambio, la personalidad de Sarah se mantuvo consistente e integrada, lo que sugiere que su cambio lingüístico no fue psicógeno, sino que se originó en la función cerebral. Expertos en neurolingüística aportaron perspectivas fascinantes. Propusieron que el cerebro de Sarah podría haber accedido a conocimiento lingüístico latente, quizás mediante criptomnesia, un fenómeno en el que los recuerdos olvidados resurgen sin recuerdo consciente. Podría ser que, durante su primera infancia, Sarah tuviera una exposición al mandarín tan mínima o suprimida que nunca llegó a la memoria consciente. Sin embargo, ni su familia ni sus registros ofrecían indicios de dicha exposición, y su habla contenía matices culturales que difícilmente se adquirirían sin una inmersión profunda. Este impasse dio lugar a debates más profundos sobre la plasticidad cerebral y la capacidad de reconfiguración neuronal tras una lesión. Algunos científicos cognitivos sugirieron que el leve traumatismo craneal que sufrió Sarah podría haber desencadenado una reorganización de las redes neuronales, permitiendo la activación de circuitos lingüísticos latentes o atípicos. Esta teoría coincidía con los casos de síndrome del sabio adquirido, en los que una lesión cerebral provoca la aparición repentina de habilidades extraordinarias. Sin embargo, el caso de Sarah era diferente, ya que sus habilidades se limitaban específicamente a un idioma previamente no aprendido, sin otras mejoras cognitivas. En medio de estos debates científicos, las consecuencias emocionales y sociales de la condición de Sarah fueron profundas. Su familia tuvo dificultades para comprender y adaptarse a su cambiante identidad lingüística. La comunicación durante los episodios de mandarín se convirtió en una barrera, lo que generó sentimientos de aislamiento y frustración tanto para Sarah como para sus seres queridos. La incertidumbre en torno a su pronóstico agravó su angustia. Reconociendo estos desafíos, integramos la terapia psicológica y familiar en el plan de atención de Sarah. Los profesionales de salud mental del instituto trabajaron estrechamente con Sarah y su familia, brindándoles apoyo para superar la turbulencia emocional. Estas sesiones se convirtieron en un espacio vital para expresar miedos, esperanzas y frustraciones, fomentando la resiliencia y la comprensión. Las implicaciones sociales trascendieron el ámbito familiar. Sarah enfrentó desafíos en entornos sociales, donde su uso impredecible del lenguaje a veces la llevó a problemas de comunicación o a la exclusión. Su sentido de pertenencia se vio afectado y lidió con preguntas sobre su identidad y autoexpresión. Apoyarla para que recuperara su autonomía lingüística se convirtió en un objetivo terapéutico. A lo largo de este recorrido multidisciplinario, fui testigo del desgaste emocional que la incertidumbre médica impone a los pacientes y sus familias. La ausencia de respuestas claras o resultados predecibles incrementó la ansiedad, lo que subrayó la importancia de la atención compasiva junto con la investigación científica. El enfoque holístico del equipo buscó abordar no solo el rompecabezas neurológico, sino también la experiencia humana que lo rodea. En nuestras reuniones, la interacción entre las hipótesis científicas y las realidades humanas estuvo siempre presente. Cada teoría se sopesó no solo por su capacidad explicativa, sino también por sus implicaciones para la calidad de vida de Sarah. Este equilibrio entre investigación y empatía moldeó la trayectoria de su atención, recordándonos que la medicina es tanto una ciencia como un arte. La colaboración también generó nuevas preguntas e iniciativas de investigación dentro del instituto. El caso de Sarah puso de manifiesto lagunas en nuestra comprensión de la adquisición del lenguaje, la recuperación de la memoria y la plasticidad cerebral, lo que inspiró propuestas de estudios que podrían esclarecer estos ámbitos. Se convirtió en un catalizador para ampliar los diálogos interdisciplinarios y fomentar la innovación. A medida que transcurrían las semanas, el esfuerzo colectivo del equipo profundizó nuestra apreciación por los misterios del cerebro y la resiliencia del espíritu humano. La experiencia de Sarah fue un testimonio de la complejidad de la identidad y la cognición, y nos retó a pensar más allá de los límites tradicionales y a aceptar la incertidumbre con curiosidad y compasión. A lo largo de este proceso, mantuve una profunda consciencia del privilegio y la responsabilidad inherentes a la atención de pacientes como Sarah,
Su caso no solo era un enigma clínico, sino una historia humana de adaptación, lucha y esperanza. Esto reafirmó mi compromiso de abordar la medicina con rigor científico y empatía sincera. La colaboración multidisciplinaria en el Instituto Central de Neurología se convirtió en un modelo de atención integral, donde convergieron diversos expertos para abordar la naturaleza multifacética de los fenómenos neurológicos. La experiencia de Sara subrayó la necesidad de este enfoque, demostrando que los enigmas del cerebro a menudo trascienden las disciplinas individuales y exigen una comprensión colectiva. A medida que continuamos desentrañando las capas de la condición de Sara, la combinación de exploración científica y atención compasiva siguió siendo fundamental. Su caso fue un vívido recordatorio de que detrás de cada síntoma desconcertante se esconde una persona cuya vida está entrelazada con los misterios que buscamos resolver. Es esta interacción entre conocimiento y humanidad lo que define la esencia de la neurología y la medicina misma. A medida que se desarrollaba el caso de Sara, se hizo imposible no reflexionar profundamente sobre los límites de la neurociencia contemporánea y las teorías fundamentales de la adquisición del lenguaje que a menudo damos por sentadas. Cuanto más profundizábamos en su condición, más desafiaba los mismos marcos que han guiado décadas de investigación y práctica clínica. Aquí estaba una paciente cuyo cerebro, en efecto, había reescrito su propia narrativa lingüística. Hablaba un idioma que nunca había aprendido conscientemente, y lo hacía con una fluidez y matices culturales inexplicables. A lo largo de mi carrera, me he basado en modelos consolidados que enfatizan el aprendizaje gradual, la exposición repetitiva y la consolidación de la memoria como pilares de la adquisición de idiomas. Estos modelos postulan que los idiomas se codifican mediante el esfuerzo y la práctica conscientes, con el apoyo de circuitos neuronales que se desarrollan y fortalecen con el tiempo. Sin embargo, la fluidez espontánea de Sara en mandarín, que surgió repentinamente tras una lesión cerebral aparentemente leve, contrastaba marcadamente con estos principios. Era como si su cerebro hubiera accedido a una reserva oculta de conocimiento, eludiendo las vías convencionales de aprendizaje. Esta paradoja me obligó a reconsiderar los límites de la plasticidad cerebral y la memoria. ¿Podrían existir capacidades lingüísticas latentes en el cerebro, accesibles solo en circunstancias excepcionales y enigmáticas? El caso de Sara sugirió que la arquitectura cerebral podría ser mucho más flexible y compleja de lo que permite nuestra comprensión actual. Planteó profundas preguntas sobre cómo se almacenan y recuperan los recuerdos, incluso aquellos que no recordamos conscientemente, y cómo el lenguaje, como aspecto fundamental de la cognición, se relaciona con la identidad y la conciencia. Me encontré reflexionando sobre la naturaleza del lenguaje no solo como un sistema de comunicación, sino como un componente profundamente arraigado en la identidad. El lenguaje moldea nuestras percepciones, nuestras interacciones y nuestro propio sentido de la realidad. Para Sara, cuya identidad lingüística había cambiado tan drásticamente, esto planteó preguntas sobre la estabilidad del yo. ¿Cómo evoluciona la identidad cuando el principal medio de expresión cambia tan radicalmente? ¿Define el lenguaje quiénes somos o es una de las muchas facetas del caleidoscopio de la cognición humana? Estas reflexiones trascendieron la neurología y se extendieron a los ámbitos de la psicología, la filosofía y la antropología. Las conversaciones interdisciplinarias con colegas arrojaron luz sobre la naturaleza multifacética del lenguaje, sus fundamentos neuronales, sus funciones sociales y su significado existencial. El caso de Sara se convirtió en un catalizador para investigaciones más amplias sobre las relaciones entre el cerebro, el lenguaje y la identidad, lo que nos retó a integrar perspectivas de diferentes campos. Desde una perspectiva clínica, la condición de Sara puso de relieve las lagunas en los enfoques diagnósticos y terapéuticos de los trastornos del lenguaje. Las evaluaciones tradicionales se centran en déficits o retrasos, enmarcados en paradigmas conocidos relacionados con el desarrollo o las lesiones. Pero, ¿qué ocurre cuando las habilidades lingüísticas emergen inesperadamente, fuera de estos paradigmas? La experiencia de Sara sugirió la necesidad de nuevos marcos que aborden los fenómenos lingüísticos atípicos, guiados tanto por el rigor científico como por la sensibilidad clínica. También lidié con las dimensiones emocionales y éticas de esta incertidumbre. Pacientes como Sara viven en la tensión entre el misterio científico y la realidad personal. La ambigüedad en torno al diagnóstico y el pronóstico puede ser tan desafiante como los propios síntomas neurológicos. Me recordó que la medicina se trata tanto de abordar las incógnitas con los pacientes como de aplicar el conocimiento establecido. El caso fomentó un renovado compromiso con la humildad en la medicina.
A pesar de los avances en imagenología, genética y ciencia cognitiva, el cerebro sigue siendo una frontera llena de enigmas. La condición de Sarah fue un duro recordatorio de que nuestra comprensión es provisional y evoluciona con cada nuevo descubrimiento e historia de paciente. Me impulsó a mantenerme abierto a nuevas hipótesis y a valorar las perspectivas que los pacientes aportan al diálogo científico a través de sus experiencias vividas. Esta apertura se extendió a aceptar la incertidumbre como un espacio de indagación, en lugar de un vacío al que temer. El caso de Sarah nos invitó a cuestionar suposiciones, a explorar territorios neuronales inexplorados y a considerar modelos alternativos de la función cerebral. Fue un recordatorio humilde pero estimulante de que la búsqueda del conocimiento es un viaje sin un punto final fijo. Al mismo tiempo, era profundamente consciente del impacto que estos misterios tienen en los pacientes y sus familias. La falta de respuestas claras puede fomentar la ansiedad, la frustración y el aislamiento. Esto reforzó la importancia de la comunicación compasiva, la atención centrada en el paciente y el apoyo psicológico, junto con la investigación científica. La medicina debe honrar tanto la búsqueda de comprensión como la experiencia humana de la incertidumbre. Al reflexionar sobre estos temas, la historia de Sarah adquirió mayor relevancia. Ya no era solo una curiosidad médica, sino una profunda exploración de lo que significa ser humano, la interacción entre la biología, la cognición, la cultura y la identidad. El lenguaje, en toda su complejidad, emergió como un espejo que reflejaba los misterios del cerebro y las profundidades del yo. Esta reflexión ha influido en mi enfoque de la neurología y la medicina en general. Ha profundizado mi apreciación de la interconexión entre disciplinas y la necesidad de integrar diversas perspectivas. También ha reforzado mi compromiso de escuchar atentamente a los pacientes, reconociendo que sus experiencias pueden desafiar y expandir los paradigmas científicos. El caso de Sarah sigue siendo una incógnita, un testimonio vivo de las enigmáticas capacidades del cerebro. Es un llamado a seguir explorando, aprendiendo y abrazando lo desconocido con curiosidad y compasión. En este viaje, recuerdo que la medicina no es solo una ciencia, sino una labor humana que requiere humildad, empatía y un compromiso inquebrantable para comprender las complejidades de la vida misma. Tras varias semanas de tratamiento con Sarah, se produjo un momento crucial que transformó tanto nuestro enfoque clínico como nuestra comprensión de su condición. Durante una sesión de terapia rutinaria, Sarah habló completamente en inglés por primera vez en días. Este repentino regreso a su lengua materna fue inesperado, pero bienvenido, y ofreció una breve ventana a las complejidades de su identidad lingüística. Lo que siguió, sin embargo, fue aún más impactante. Mientras hablaba, afloraron recuerdos fragmentados, imágenes, frases y emociones vinculadas a la cultura mandarín que nunca había conocido conscientemente. Este descubrimiento fue fascinante y profundo. Sugería que, tras su aparente fluidez en mandarín, se escondían conexiones subconscientes con elementos culturales que, de alguna manera, se habían grabado en su cerebro. Los recuerdos no eran narraciones coherentes, sino impresiones fugaces, colores, sonidos y sensaciones vívidos asociados con lugares y costumbres del mundo de habla mandarín. Estos fragmentos insinuaban una resonancia emocional que antes había pasado desapercibida. En sesiones de terapia posteriores, exploramos estos desencadenantes subconscientes con mayor detenimiento. Mediante una combinación de imaginería guiada, técnicas cognitivo-conductuales y diálogo de apoyo, buscamos ayudar a Sarah a integrar estos recuerdos emergentes con su experiencia consciente. El objetivo era superar la brecha entre sus dos identidades lingüísticas y fomentar la coherencia y el control de su habla. Este enfoque renovado marcó un punto de inflexión. Sarah comenzó a ser consciente de las corrientes emocionales subyacentes relacionadas con sus episodios de mandarín. Reportó sensaciones de comodidad y familiaridad durante los periodos en que hablaba mandarín, en contraste con momentos de desorientación y frustración cuando los cambios en el idioma se producían de forma impredecible. Reconocer estas dimensiones emocionales nos permitió adaptar la terapia para abordar no solo el dominio del idioma, sino también los aspectos psicológicos de su condición. El proceso fue gradual y requirió paciencia. Los recuerdos fragmentados de Sarah no se consolidaron en una narrativa unificada, ni recuperó repentinamente la consciencia de la adquisición del mandarín. Sin embargo, su incipiente autoconciencia le proporcionó un marco para gestionar la doble identidad lingüística. Empezó a articular su experiencia como una vida entre dos mundos, uno arraigado en su historia conocida y el otro en un enigmático ámbito lingüístico y cultural. En colaboración con psicólogos y logopedas,
Desarrollamos estrategias para ayudar a Sara a afrontar estas transiciones. Se introdujeron ejercicios de atención plena y técnicas de arraigo para reducir la ansiedad y aumentar el control cognitivo durante los cambios lingüísticos. La logopedia incorporó elementos de educación cultural, ayudándola a contextualizar las expresiones y modismos en mandarín que utilizaba. Este enfoque holístico reconocía que el lenguaje no es solo una función cognitiva, sino un vehículo de cultura e identidad. Las implicaciones de este avance trascendieron la atención clínica. Abrió nuevas vías de investigación sobre cómo la memoria subconsciente y las asociaciones emocionales podrían influir en la expresión lingüística, especialmente en casos de reorganización neuronal atípica. Podría ser que el cerebro de Sara hubiera codificado información cultural y lingüística a un nivel inaccesible a la memoria consciente, solo para recuperarla a través de vías emocionales. Esta hipótesis desafió los paradigmas existentes e inspiró la colaboración con neurocientíficos especializados en memoria y emoción. Se adaptaron estudios de imágenes funcionales para investigar la actividad cerebral durante estos episodios lingüísticos de gran carga emocional. Los primeros resultados sugirieron una mayor activación de las estructuras límbicas, áreas asociadas con la emoción y la memoria, durante el habla mandarín, lo que respalda la idea de que los procesos afectivos influyeron en su uso del idioma. Estos hallazgos subrayaron la intrincada interacción entre la cognición y la emoción en la configuración de la expresión lingüística. Durante este periodo, la familia de Sara fue fundamental para su progreso. Participaron activamente en las sesiones de terapia, aprendiendo sobre los desencadenantes emocionales y las maneras de apoyarla durante las transiciones lingüísticas. Su participación ayudó a reducir las barreras de comunicación y fomentó un entorno más empático, crucial para el bienestar psicológico de Sara. La creciente autoconciencia de Sara también influyó en sus interacciones sociales. Empezó a compartir su experiencia con mayor franqueza con amigos y cuidadores, transformando los sentimientos de aislamiento en oportunidades de conexión. Este cambio mejoró su calidad de vida, reforzando la importancia de abordar las dimensiones holísticas de las enfermedades neurológicas. Al reflexionar sobre este punto de inflexión, recordé la profunda complejidad del cerebro humano y los sutiles mecanismos mediante los cuales se entrelazan el lenguaje, la memoria y la emoción. El caso de Sara ejemplificó cómo los fenómenos neurológicos no pueden comprenderse plenamente desde perspectivas aisladas, sino que requieren enfoques integrados que respeten la naturaleza multifacética de la experiencia humana. Clínicamente, este avance nos animó a mí y a mis colegas a equilibrar la investigación científica con la empatía terapéutica. Si bien los mecanismos neurológicos subyacentes seguían siendo difíciles de identificar, apoyar la integración psicológica de Sara se volvió fundamental. Fue una prueba del poder de la atención centrada en el paciente, donde la terapia evoluciona en respuesta a las realidades vividas de quienes atendemos. Esta fase del camino de Sara reforzó la importancia de la paciencia y la apertura en neurología. No todo descubrimiento es inmediato ni definitivo, a veces, el progreso surge mediante sutiles cambios en la conciencia y la emoción. La capacidad de Sara para conectar recuerdos fragmentados con su identidad lingüística le ofreció esperanza y un camino hacia una mayor coherencia, incluso si la explicación completa seguía siendo inalcanzable. A medida que construíamos sobre esta base, el equipo multidisciplinario siguió explorando los aspectos científicos y humanísticos de su condición. El caso de Sara continuó siendo un desafío e inspiración, iluminando la compleja relación entre la función cerebral, el lenguaje y el yo emocional. En los momentos de reflexión, a menudo pensaba en la resiliencia y la valentía de Sara. Lidiar con una identidad dividida por el lenguaje y la memoria no es tarea fácil. Su receptividad a la terapia y su disposición a explorar los aspectos desconocidos de su mente ejemplificaban el espíritu de descubrimiento que impulsa tanto a pacientes como a médicos. El avance de Sara fue más que un evento clínico, fue una narrativa de integración, transformación y esperanza. Subrayó las infinitas fronteras de la neurociencia y los misterios persistentes de la mente humana, recordándonos que el camino de cada paciente enriquece nuestra comprensión y nos impulsa a seguir buscando respuestas con compasión y humildad. El caso de Sara se ha convertido en un referente para la investigación continua sobre las vías neuronales que subyacen al lenguaje y la memoria, inspirando una ola de investigación que se extiende mucho más allá del Instituto Central de Neurología. Su extraordinaria transformación lingüística ha impulsado a expertos de diversos campos a examinarla capacidad del cerebro para la adquisición y recuperación del lenguaje de maneras nuevas y poco convencionales,
desafiando modelos consolidados y abriendo puertas a mecanismos neuronales inexplorados. Nuestro equipo multidisciplinario ha participado en amplios debates sobre la posible existencia de redes lingüísticas alternativas, circuitos que pueden permanecer latentes o infrautilizados en cerebros típicos, pero que se activan en circunstancias excepcionales, como la de Sara. Estudios de imagen funcional durante sus episodios de habla mandarín han revelado patrones inusuales de conectividad que involucran no solo los centros lingüísticos clásicos, sino también regiones asociadas con la memoria implícita y el procesamiento emocional. Estos hallazgos sugieren un sistema de representación lingüística más integrado y dinámico de lo que se creía hasta ahora. Esta comprensión en constante evolución ha impulsado proyectos de colaboración con neurocientíficos especializados en plasticidad cerebral y consolidación de la memoria. Estamos explorando la hipótesis de que los recuerdos implícitos, aquellos a los que no se accede conscientemente, podrían albergar información lingüística que el cerebro puede recuperar independientemente del aprendizaje consciente. Estos mecanismos podrían explicar cómo el cerebro de Sara accede a la fluidez del mandarín sin exposición previa, lo que podría revolucionar nuestra comprensión de los sistemas de memoria y la neuroplasticidad. Paralelamente, neurolingüistas y psicólogos cognitivos están reexaminando los modelos de bilingüismo y alternancia lingüística, impulsados por las transiciones involuntarias de Sara entre el inglés y el mandarín. Las teorías tradicionales enfatizan el control lingüístico aprendido y la selección consciente, pero su caso indica que los factores subconscientes y los estados emocionales podrían desempeñar un papel más importante del que se reconoce. Esto ha dado lugar a propuestas de nuevos marcos que incorporan la neurociencia afectiva y la cognición subconsciente en los modelos de procesamiento del lenguaje. Estos diálogos científicos no se limitan al ámbito académico, tienen una profunda resonancia en la comunidad clínica. La experiencia de Sara desafía nuestra manera de abordar el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos del lenguaje y las anomalías cognitivas. Subraya la necesidad de protocolos flexibles y centrados en el paciente que se adapten a las presentaciones atípicas y prioricen la atención holística, combinando apoyo neurológico, psicológico y social. A lo largo de este proceso, me han conmovido constantemente las reflexiones emotivas que Sara, su familia y nuestro equipo de atención médica han compartido. Sus relatos nos recuerdan que detrás de cada caso clínico se esconde una profunda historia humana, una de resiliencia, adaptación y esperanza en medio de la incertidumbre. La trayectoria de Sara ha arrojado luz sobre las complejidades emocionales que acompañan a los misterios neurológicos, reforzando la importancia de la empatía en la práctica médica. Su familia, antes abrumada por la confusión y el miedo, ahora habla con un optimismo cauteloso. Han sido testigos de la integración gradual de Sara de sus dos identidades lingüísticas y del fortalecimiento de su autoestima. Su apoyo y compromiso han sido cruciales, ilustrando cómo un enfoque de atención colaborativa beneficia no solo a los pacientes, sino también a sus seres queridos. Para nuestro equipo, el caso de Sara ha sido un catalizador de crecimiento profesional. Nos ha impulsado a ser humildes ante lo desconocido, a cuestionar las suposiciones y a mantenernos abiertos a nuevas explicaciones. También ha reforzado el valor de la colaboración interdisciplinaria, donde convergen diversas experiencias para analizar fenómenos complejos desde múltiples perspectivas. Personalmente, la trayectoria de Sara ha profundizado mi apreciación por la delicada interacción entre ciencia y humanidad en la medicina. Me ha recordado que la incertidumbre es inherente a la práctica clínica, una que exige no solo rigor intelectual, sino también compasión y paciencia. Que me confíe en un paciente cuya condición es inexplicable es tanto un privilegio como una profunda responsabilidad. A medida que documentamos el progreso de Sara y ampliamos nuestras investigaciones, su caso constituye un testimonio de la inagotable frontera de la conciencia humana y la función cerebral. Inspira una búsqueda incesante de conocimiento, impulsada por la curiosidad y basada en la empatía. Su experiencia nos recuerda que cada paciente contribuye a la comprensión colectiva de la medicina y que cada historia tiene el potencial de transformar nuestros paradigmas científicos. El misterio persistente de Sara impulsa el compromiso de nuestro instituto de invertir en tecnologías innovadoras y redes de colaboración que abarcan disciplinas e instituciones. Estamos forjando alianzas para desarrollar técnicas avanzadas de neuroimagen y modelos computacionales para descifrar las complejidades del lenguaje y la memoria. Estas iniciativas buscan no solo esclarecer casos como el de Sara, sino también mejorar la precisión diagnóstica y las intervenciones terapéuticas para una amplia gama de trastornos neurológicos. Además,
Su caso ha impulsado debates sobre las dimensiones éticas y psicológicas de los fenómenos neurológicos inexplicables. Pone de relieve la necesidad de marcos que apoyen a los pacientes y a sus familias a afrontar las incertidumbres emocionales que acompañan a estas afecciones, priorizando el bienestar holístico junto con el manejo clínico. Al reflexionar sobre la trayectoria de Sara, me sorprende cómo su caso encarna la esencia de la ciencia médica, un campo que siempre busca el equilibrio entre la búsqueda de la verdad empírica y las realidades vividas de la experiencia humana. Su historia es una narrativa cautivadora de descubrimiento, resiliencia y los misterios persistentes que definen el cerebro y la conciencia. A medida que progresa su atención, mantenemos nuestro compromiso de desentrañar las complejidades de su condición, honrando la humanidad que la envuelve. La experiencia de Sara nos sigue inspirando a abordar la medicina no solo como una ciencia, sino como un esfuerzo profundo por comprender y apoyar la complejidad de la vida humana en todas sus dimensiones. Han pasado años desde que Sara Evans entró por primera vez en el Instituto Central de Neurología. Su repentina fluidez en mandarín se convirtió en un enigma desconcertante que desafió todas mis suposiciones sobre el lenguaje, la memoria y el cerebro. Su caso ha dejado una huella imborrable en mi trayectoria profesional, transformando mi enfoque de la neurología y profundizando mi comprensión de los misterios que definen la cognición humana. Durante el tiempo que estuvo bajo nuestro cuidado, la identidad lingüística de Sara se mantuvo fluida e impredecible. Hubo momentos en que el mandarín dominó por completo su habla, intercalados con periodos en que el inglés recuperó su lugar. A pesar de investigaciones exhaustivas, imágenes avanzadas e intervenciones multidisciplinarias, los mecanismos precisos que subyacían a su condición seguían siendo difíciles de descifrar. Sin embargo, dentro de esta incertidumbre yacía una profunda narrativa de resiliencia, adaptación y la capacidad del espíritu humano para navegar por lo desconocido. La experiencia de Sara despertó un gran interés más allá de nuestro instituto, inspirando una nueva ola de investigación sobre la neurología del lenguaje y los fenómenos cognitivos inexplicables. Su caso desafió los paradigmas establecidos y abrió caminos para explorar cómo se entrelazan la memoria subconsciente, la emoción y la plasticidad neuronal. Se convirtió en un referente en los debates académicos, un recordatorio de que el cerebro alberga profundidades que aún desconocemos. En el ámbito profesional, la experiencia de Sara me impulsó a adoptar la humildad y la franqueza en la práctica clínica. Las limitaciones de la ciencia médica, tan claramente evidenciadas por su condición, subrayaron la importancia de escuchar atentamente a los pacientes y valorar sus experiencias vividas junto con los datos empíricos. Me recordó que la medicina es tanto un arte como una ciencia, un delicado equilibrio entre conocimiento, empatía y la disposición a afrontar la incertidumbre. Su caso fomentó una cultura de colaboración interdisciplinaria dentro del Instituto Central de Neurología, animando a expertos en neurología, lingüística, psicología y ciencias cognitivas a unirse en la búsqueda de respuestas. Este espíritu de cooperación ejemplificó el futuro de la medicina, donde las afecciones complejas exigen perspectivas diversas y una atención integral. A nivel personal, la resiliencia y la valentía de Sara dejaron una huella imborrable. A pesar de los desconcertantes cambios en su identidad, afrontó cada día con determinación y gracia. El apoyo incondicional de su familia resaltó aún más los profundos vínculos humanos que sostienen a los pacientes ante los misterios médicos. Su camino juntos fue un testimonio de esperanza en medio de la ambigüedad. La historia de Sara también profundizó mi comprensión de la fluidez de la identidad y las intrincadas maneras en que el lenguaje moldea nuestra identidad. Me retó a considerar que, tras los fenómenos neurológicos, se esconden profundas preguntas sobre la consciencia, la memoria y el significado de ser humano. Estas reflexiones siguen inspirando mi trabajo y alimentando mi compromiso con el avance de la neurología con compasión. Al reflexionar sobre su legado, recuerdo que cada paciente nos enseña algo invaluable. La trayectoria de Sara ha sido un poderoso catalizador para mi crecimiento, tanto científico como personal, tanto en mí como en la comunidad médica en general. Su caso encarna la búsqueda constante de desentrañar los misterios del cerebro, a la vez que honra la humanidad que es la esencia de la medicina. Aunque Sara finalmente dejó de ser nuestra atención directa, la huella de su historia permanece. Sirve como un faro para médicos e investigadores, instándonos a abordar cada caso con curiosidad, humildad y empatía. Su experiencia es un recordatorio contundente de que las complejidades del cerebro a menudo trascienden nuestra comprensión actual, lo que invita a la exploración y la reverencia continuas. En definitiva, la trayectoria de Sara Evans no es solo un caso médico.
sino una narrativa de complejidad y esperanza duraderas. Ejemplifica la búsqueda incansable del conocimiento que define la neurología y las profundas historias humanas que dan sentido a dicha búsqueda. Su legado nos reta a abrazar lo desconocido con valentía y compasión, impulsando constantemente el arte y la ciencia de la medicina.